la última palabra. Durante algunos años fue uno de los nombres más temidos en Puerto Rico, pero un giro inesperado lo llevó a predicar esperanza. Hoy me place tenerle con nosotros, pero antes de presentarles a Alexander Capó Carrillo, antes conocido como Alex Trujillo, veamos un poco de su historia. Dicen que nadie nace siendo malo, pero a veces el entorno puede empujar hasta el más inocente al borde del abismo. Alexander Capó Carrillo, conocido en las calles como Alex Trujillo. Un ejemplo, antes yo era uno de los 10 más buscados en Puerto Rico. Nacido y criado en Puerto Rico, su infancia fue como la de cualquier otro niño. Una familia presente, una vida relativamente estable, hasta que a los 12 años conoció el mundo de las drogas. Pero el precio de la calle siempre se cobra, y lo hizo con sangre. La rabia se convirtió en su motor y la violencia en su rutina. En 2006 finalmente fue arrestado. Para muchos, el fin de su historia. Pero en la cárcel, Alex conoció a alguien que lo cambiaría todo. A Dios. Dios cambió mi pasado, cambió mi destino. Tras más de 15 años tras las rejas, Alex salió en libertad en 2021. Hoy predica en iglesias, habla en escuelas y lleva su testimonio por todo Puerto Rico. Un testimonio que no glorifica su pasado, sino que advierte del precio real de la calle. Del gatillo al púlpito, de la calle al camino de la fe. Alex Trujillo no es el mismo y su historia todavía está escribiéndose. Es para mí un placer estar hoy junto a Alex Capó Carrillo. Saludos, Alex, bienvenido. Un placer, un honor poder estar aquí. Un placer tenerte aquí. Te estaba viendo este pedacito que pudimos recopilar de algunos datos de tu historia. ¿Cómo se siente ver ese camino que has recorrido? Ahora que te vi ahí sentado mirándolo, ¿cómo se siente verte hace algunos años y ver todo lo que has andado? Bueno, una de las cosas que, ¿verdad?, más disfruto es esta nueva vida. ¿Por qué? Porque puedo caminar por las calles de Puerto Rico sin ningún temor, porque siento que mi vida está siendo de provecho para darle un mensaje a los jóvenes, creando prevención de la violencia, de las drogas, de introducirse, ¿verdad?, ese mundo del narcotráfico, que ya los jóvenes están en la escuela, y si tú le preguntas cuántos quieren ser narcotraficantes, te alzan la mano y están esperando tener una mayor edad para inducirse en ese camino. Y haber pasado por tantas situaciones en mi vida, desde la edad de los 12 años hasta los 23, convirtiéndome en uno de los 10 más buscados, y poder hablarle de las consecuencias que ellos no saben que se van a enfrentar si eligen ese camino, y yo decirle, mira, estas son las consecuencias, esto fue lo que yo pasé, mira todas las desgracias que traje a mi vida, a mi familia, mira todo el tiempo que tuve que estar en una prisión, y saber que eso malo puede ser, ¿verdad?, utilizado para darle un buen consejo a los jóvenes, ¿verdad?, y dejarles saber que ellos no tienen que vivir lo que yo viví, que ellos pueden tomar una mejor decisión en su vida. Creo que para mí esa es la bendición más grande que Dios me ha dado. Alex, yo sé que ya todo el mundo te ha hecho estas preguntas de narcotráfico, de las convicciones. Yo quisiera que tu vida fuese una lección y que lo pudiésemos usar como una experiencia de aprendizaje. ¿Qué cosas en tu vida tú entiendes que te llevaron a ese mundo que pudiésemos evitar o al menos prevenir en la vida de tantos jóvenes? Bueno, yo pienso que una de las cosas que comencé, ¿verdad?, a darle a ese mundo, mi desconexión con Dios a la edad pequeña por un odio que comencé a abrigar en mi vida, un rencor que comenzó a nacer dentro de mí, a querer proteger a mi familia cuando creciera. Eso me introdujo a escoger malas amistades, a iniciarme en ese mundo del narcotráfico. La muerte de mi hermano pues fue un detonante, ¿verdad?, para convertirme en una persona vengativa. Fueron muchos factores: tomar malas decisiones, coger malas amistades, la avaricia, el amor al dinero, el rencor que gobernaba mi vida y era el motor que guiaba mis pasos. Fueron muchos factores, pero la mayor fue esa desconexión, ese irreconocimiento hacia Dios en mi vida. Fue lo que, ¿verdad?, cuando tú no tienes ese temor a Dios, muchas veces eres propenso a cometer muchas malas decisiones. Hablas de este impulso vengativo. Sin embargo, has contado cómo te tocó tener en la misma unidad, en la institución correccional, a la persona que asesinó a tu hermano y que eventualmente le perdonaste. Sí.
¿Qué sucede? ¿Cuál es ese momento clave donde tú decides que vas a perdonar a alguien que ha tocado lo más valioso en tu vida? Pues mira, cuando yo supe que iba a tener que estar en la misma prisión, para mí yo sentí que el mundo se me cayó encima y yo dije, Señor, yo no te quiero fallar. Pero comencé a hablar con Dios y Dios me dijo, así como te perdone, tienes que perdonar. Y eso me desarmó, porque yo sé el perdón que Dios siempre me brindó cada vez que me tirotearon, cada vez que trataron de quitarme la vida, el perdón que Dios tuvo conmigo al no permitir que me dieran una sentencia de vida, que no saliera de la prisión. Y yo sabía que Dios había tenido mucha misericordia conmigo y me estaba diciendo, ahora te toca a ti tener misericordia y perdonar. Y estar con esa persona, pues para mí fue una de las enseñanzas más grandes que Dios me ha dado, porque un día lo miro y cuando lo miro veo el rostro de mi hermano Polanqui, la persona que la asesinó. Y Dios me dijo, así tienes que verlo tú todos los días de tu vida. Entonces hace como 8 meses viajé a Filadelfia, me encontré con él y Dios me decía, tienes que enseñarle que así como te perdona a ti, así quiero perdonarlo a él. Y ese día, pues, ¿verdad? Lo invité a la iglesia, él pasó al frente y recibió a Jesucristo, y una persona que no amaba a Dios, que no tenía ganas de estar en los caminos de Dios, hoy se encuentra en los caminos de Dios y está, ¿verdad?, teniendo esa relación con Dios. ¿Cómo fue ese momento de hablar con tu señora madre y que supiera que perdonaste? Pues lo más difícil, me hizo más fácil perdonar que le quitó la vida a mi hermano que decirle a mi mamá. Yo decía, ¿cómo le voy a decir a mi mamá que yo perdoné al que le quitó la vida a su hijo? Eso para mí, eso era bien difícil. Hasta que le dije, se lo dije, pero hasta con tristeza. Y cuando se lo dije, para sorpresa mía, mi mamá me dijo, yo nunca te pedí venganza. Y empecé a llorar. Empecé a llorar ese día. Es una lección fuerte de vida, porque a veces uno se llena de unos sentimientos ajenos y uno hubiese pensado una madre que pierde un hijo, pero que ella lo viera desde ese punto de vista, ¿sabes? Sí. La verdad es que yo he sabido lo que es que por las acciones propias le toquen a uno la familia. Y yo creo que entre todas las cosas que quizás te han tocado, desde la pérdida de la libertad, desde exponer tu vida, el que te tocaran tu familia, el que tu familia pagara por tus acciones, ¿cómo durante el proceso tú lo sentías? Bueno, si se metían conmigo no me afectaba, pero meterse con mi familia era algo bien difícil. ¿Y durante el proceso lo veías? Cuando estabas metido en toda esta rutina del narcotráfico, ¿sabías que estabas exponiendo a tu familia? Pues claro, mi papá le tirotearon el negocio con él adentro, después se lo quemaron. La casa de mi papá le dieron más de 100 y pico de impactos de bala. A mi hermano pequeño lo confundieron conmigo y le dieron unos disparos en la pierna. Mi papá tuvo que estar preso, no siendo narcotraficante. ¿Sabe? Que todas mis malas decisiones, los más que se vieron afectados, fueron mi familia, además yo, ¿verdad? Porque pues también tuve que cumplir una sentencia, pero siento que más mi familia fue la que fue afectada por cada mala decisión que yo estaba tomando en ese mundo. Si pudieses hoy montarte en una cápsula del tiempo y pudiésemos ir a un instante preciso de tu vida que tú pudieses cambiar una decisión que tomaste, unas palabras que dijiste, algo que hiciste, ¿a dónde tú irías? ¿Qué cambiarías? Yo cambiaría todo. Pero sí, todo. Yo cambiaría desde esa vez que ese amor que yo sentía hacia Dios, que era el único que iba a la iglesia caminando solo, decirle a ese joven, sigue caminando con Dios, sigue buscando a Dios, sigue temiéndole a Dios, sigue amando a tu prójimo. Yo creo que le diría eso a esos jóvenes, que no se desconectara de Dios, que nunca dejara de reconocer a ese creador que tenía un plan y un propósito. Alex, los que estamos afuera, ¿qué podemos hacer por todos esos jóvenes que se están yendo por el camino equivocado? Bueno, yo creo, ¿verdad?, que utilizar, ¿verdad?, los dones, los talentos y las capacidades que Dios nos ha dado, llevar un mensaje contundente a los jóvenes, ya que los adultos han pasado por cierta experiencia, hablarle de la experiencia, ¿verdad?, las consecuencias, para crear esa conciencia en los jóvenes. Yo vi un reportaje, ¿verdad?, dentro de la prisión que se llamaba Criminal Impact. Hablaba de los impactos que las víctimas sufrían a causa del crimen. Y hablaba de una persona que la habían robado y cómo no se atrevía a salir de la casa. Y eso a mí me concientizó a mí de las consecuencias y del dolor o de la marca que tú puedes dejar en una persona a través de un crimen o a través de una acción o a través de unas palabras. Y eso en mí creó en mi conciencia, porque a lo mejor alguien hace algo malo y no sabes cómo tú estás marcando no solamente esa vida, sino toda su familia, y todo eso va creando una conciencia. Yo creo que hay que hablarle mucho a los jóvenes. Hay que, bueno, ya yo he tratado estos 3 años, sí en escuela he ido llevando el mensaje, tratando de crear esa prevención, porque los jóvenes llevan droga en la escuela, llevan armas, ya están andando en malos pasos, ya están guardando armas, y creándole esa conciencia. Y he visto que muchos dicen, ¿sabes qué?
Yo quería ser narcotraficante, pero ya no quiero ser narcotraficante. Alex, sé que tienes un evento pronto, hablamos un poquito de eso. Bueno, esto es una campaña que va a comenzar, ¿verdad? Desde mañana vamos a estar en Mayagüez, en la cárcel, es con Héctor, un muchacho que le decían Pepo Loíza, y vamos a estar, ¿verdad? En Coamo, vamos a estar en Arecibo, vamos a estar en Ponce, en la iglesia Maranata de Río Grande, así que vamos a estar llevando este evangelio que transformó mi vida, transformó la vida de Héctor, y sabemos que puede transformar la vida de las demás personas. Gracias por el trabajo que sigues haciendo. Gracias a ustedes por lo que hacen. Mi respeto, creo las segundas oportunidades. Claro que sí. Especialmente si se aprovechan bien. Claro que sí. Así que te felicito. Bueno, Ivánez, cuéntanos qué tenemos al regreso. Gracias, Alexandra. Al regreso de la pausa, ¿cuáles son los problemas que heredó el Departamento de Agricultura y que posiblemente le afecta a usted? Alexandra llega con la última palabra. Regresamos.